La historia de la Biblia comienza con una idea muy importante. Y es que Dios está en relación con los seres humanos. Eso es la historia de la Biblia. Empieza diciendo el ser humano está en relación con Dios. Es más, Génesis capítulo 3 dice lo siguiente. Dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, es decir, Adán y Eva, oyeron al Señor caminando en el huerto. Y hay diferentes interpretaciones de esto, pero dependiendo de las interpretaciones, todos se ponen de acuerdo en lo siguiente: que la relación entre los seres humanos y Dios entre los seres humanos y Dios era una relación que no tenía ningún tipo de obstrucción, no tenía ningún tipo de obstáculo. Teníamos acceso a una relación libre con Dios. Y así es como empieza la Biblia. Ahora, en el final de la Biblia termina diciendo que tenemos ese tipo de relación también. Si tú lees Apocalipsis, que es un libro que todos le tenemos miedo, pero Apocalipsis, en el capítulo 21, termina diciendo lo siguiente. Apocalipsis 21:3 dice: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá entre ellos y serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Dios mismo estará con ellos. Apocalipsis termina diciendo que cuando el cielo y la tierra sean una, que estén tan juntos, cuando el reino de Dios se establezca, vamos a tener esa relación con Dios, así como estaba al principio. Entonces, cuando tú empiezas a leer la Biblia y toda la historia de Dios en la Biblia, tú te das cuenta que en Génesis hay una relación libre con Dios. Podemos estar completamente libres con Dios. Y en Apocalipsis también tenemos una relación con Dios libre, acceso completo. El asunto está en el medio, que es donde estamos nosotros. Sí, porque en Génesis empieza así, en Apocalipsis, pero aquí es donde estamos tú y yo, y ahí es donde se complica todo. Sí, porque en Génesis capítulo 3 los seres humanos le dijeron a Dios: no queremos tu presencia. Los seres humanos le dijeron a Dios: queremos independizarnos de ti, no te necesitamos. ¿Y qué hace Dios? Dios los saca del jardín del Edén y de alguna manera los saca de su presencia, y desde ese momento los seres humanos como que perdimos acceso a la presencia de Dios. Ahora, yo creo que Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, pero estoy hablando de la presencia manifiesta de Dios, la presencia evidente de Dios. Estoy hablando de cuando entras a un lugar y dices: Dios está ahí. ¿Sí te ha pasado? Que estás en un lugar y tú dices: aquí está Dios. Esa realidad que tú dices: Dios está presente. ¿Sí ves? Y el default de nosotros hoy en día cuando nacemos es que no tenemos ese acceso a esa presencia de Dios. Ahora, desde Génesis capítulo 3, durante toda la Biblia hasta llegando a Apocalipsis, la historia de Dios es la historia de un Dios que nos ama tanto que su anhelo principal es restaurar esa relación. Él quiere estar cerca de nosotros y que nosotros estemos cerca de Él. Él quiere restaurar esa relación. Y lo que quiero hacer por los próximos minutos es caminar por el panorama bíblico de la manera más breve y más rápida posible. Vamos a caminar miles y miles de años para tratar de ver el anhelo y el deseo de Dios para restaurar esa relación, para restaurar esa presencia en nuestras vidas. Y para hacer eso, vamos a hablar acerca del Sinaí, del tabernáculo, del templo, del exilio de Jesús, del Espíritu, de la iglesia y del cuerpo. ¿Están listos? Bien breve, vamos a hablar acerca de todas estas cosas. ¿Están conmigo? Caminamos por ahí rapidito. Se los aseguro, vamos a llegar a un lado y una aplicación al final. Vamos a hablar de todo eso. Sinaí. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, todos la hemos leído. Y si no la hemos leído, nos vimos la película de Charles Heston de los 10 mandamientos. Seguramente sabes de qué te estoy hablando. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto que está en esclavos porque Dios quiere restaurar la relación con la humanidad, pero escoge al pueblo de Israel para hacerlo a través de ellos. Eso es lo que hace. Dios los lleva al monte de Sinaí. Y Dios se reúne con ellos y tiene ese primer encuentro de Dios con el pueblo de Israel. Y el encuentro lo lee de esta manera. Dice: en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos. Y una nube densa descendió. Una nube densa. Di conmigo: una nube. Una nube densa descendió sobre el monte. Y se oyó un fuerte y prolongado toque de trueno de carnero, y todo el pueblo tembló. Pero no continúa ahí, continúa diciendo, dice: y Moisés llevó a la multitud fuera del campamento, todos ellos vengan a encontrarse con Dios porque Él quiere restaurarlo. Y todos se pararon al pie de la montaña, y el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo. Yo siempre he pensado, la primera vez que Moisés se encontró aquí era solo un arbusto encendido en fuego. Ahora el monte está completo encendido en fuego. Porque Dios se está encontrando con ellos y dice: porque el Señor había descendido sobre él en forma
de fuego. Y continúan hablando y dice, a medida que el sonido del carnero cada vez se hacía más fuerte, Moisés hablaba a Dios y Dios le respondía en voz. ¿Tú te imaginas eso? ¡Hey Dios! Yo quiero que Dios me hable. Y Dios le respondía en forma de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces Dios quiere restaurar la relación. ¿Y qué es lo primero que hace Dios? Desciende en una nube sobre una montaña. ¿Por qué una montaña? Escúchame bien, porque en la antigüedad se creía que para alcanzar a los dioses tenías que ir a los lugares más altos. Y Dios siempre te va a encontrar en algo que es común para ti. Eso era lo que era común para ellos. Dice, así lo ven ustedes, así me voy a encontrar yo con ustedes. Luego vamos a cambiarlo, pero así me voy a encontrar con ustedes. Entonces Dios desciende sobre la montaña, pero el anhelo de Dios, ¿qué es? Restaurar la relación. Y Dios dice, yo quiero estar más cerca. Yo quiero, Moisés, sube. ¿Sabes que Moisés no es suficiente? La montaña no es suficiente. Yo quiero estar más cerquita de ellos. Yo quiero estar más cerca. Diles que me hagan un tabernáculo. Tabernáculo es una carpa. Es una tienda de reunión. Dice, ¿sabes que la montaña no es suficiente? Yo me quiero acercar más. Quiero que me hagan una carpa porque yo quiero estar en medio de ellos. Es más, mira lo que dice. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Y esta idea es revolucionaria en la época, porque en esta época se creía que los dioses eran limitados al espacio. Se creía que los dioses tenían códigos postales. Estaba el Dios de Israel, pero también entonces estaba el Dios de la montaña, estaba el Dios del río, estaba el Dios de esta región. Pero este es el Dios del universo que no tiene código postal. Y sin embargo, Él dice, mi anhelo es que mi presencia manifiesta esté ahí con ellos. Y fíjate que dice, no quiero, fíjate que Él no dice que va a habitar en el tabernáculo, sino quiero habitar en medio de ellos. Quiero estar cerca. El resto del libro de Éxodo, cuando estás viendo, son las instrucciones de Dios para construir esta carpa y son las instrucciones de Dios y todo el proceso de cómo ellos lo construyen. Y viene el día que terminan de construirlo, y esto es lo que dice la Biblia, que cuando terminaron de construirle, dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria. ¿Se acuerdan la nube que estaba en la montaña? Ahora cubrió el tabernáculo y la gloria. La gloria es la presencia de Dios, la hermosura de Dios, dice, del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado en él y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Dios en una montaña, Dios dice, quiero estar más cerca. Mi presencia manifiesta más cerca. Hágame una carpa. Y voy a una carpa. Y Dios empieza a habitar en una carpa. Y ellos pasan años en el desierto hasta que llegan a la tierra. Dile que no estoy, que estoy un poquitico ocupado. Mentira, no te preocupes. Y lo que Dios es que pasa el tiempo. Ellos llegan a la tierra prometida. Después de estar todo este tiempo en el desierto, llegan a lo que es la tierra prometida. Y están establecidos a Él. Y ellos dicen, ya Dios no tiene que habitar en una carpa. Han pasado cientos de años. Esta tierra se llama Canaán, la capital se llama Jerusalén. Y ellos dicen, es hora de hacerle un templo. Hagámosle un templo. Han pasado 100 años. Ahora, este templo es igualito al tabernáculo, lo único es con ladrillo y cemento. Pero es igualito al tabernáculo, es exactamente lo mismo, mismas dimensiones, todo igualito. Lo único es como antes tenían que estarse moviendo por el desierto, ya no se van a mover para ningún lado. Vamos a hacerlo aquí para que la presencia de Dios esté ahí. Y Primera de Reyes capítulo 8 nos dice el día de la inauguración del templo. Y esto fue lo que ocurrió. Dice, al salir los sacerdotes del lugar santo, porque habían entrado para llevar todos los diferentes muebles, dice, ¿una qué? Una densa nube. La nube en la montaña, la nube en el tabernáculo. Dios dice, ahí donde están ustedes, yo quiero estar con ustedes. La nube en el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Y Salomón, el hijo de David, que era el que estaba organizando, dijo, entonces Salomón oró, oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar. La montaña, la carpa,
el templo. Y este era un momento glorioso en la nación de Israel. Pero a pesar de que era glorioso, escúchame bien, no todo el mundo podía disfrutar de esa presencia manifiesta de Dios. Solamente los sacerdotes. Todos los demás estaban afuera del templo y veían la nube. Y veían la nube estar ahí. Pero no podían experimentarla, solamente los sacerdotes. Y solamente había uno que una vez al año, en el año de Yom Kippur, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, entraba y experimentaba la presencia de Dios. Era extremadamente dramático e intenso. Es tan intenso que le amarraban los pies, le ponían una cuerdita con campanitas para jalarlo. Porque si la presencia de Dios era demasiado intensa, podía ser que moría. Y lo jalaban porque ellos no querían correr el riesgo. Este era un momento glorioso, Dios estaba ahí. Pero si tú sabes algo acerca de la historia de Israel, no duró mucho tiempo. Porque después de estar establecido, la nación de Israel se rebeló contra Dios y empezó a adorar a los dioses vecinos. ¿Sí? Las naciones vecinas tenían sus dioses y ellos dijeron, vamos a empezar a adorar a este Dios, y empezaron a adorar a los otros dioses. La Biblia dice que prácticamente se prostituyeron, que empezaron a tener relación con otros dioses y le dieron la espalda a Dios. Y Dios fue paciente por cientos de años. Pero llegó un momento que Dios cumplió eso que les dijo que iba a hacer si ellos hacían eso. Y los envió al exilio. Y ya no están en Jerusalén. Todos fueron exiliados. La mayoría se encuentran en Babilonia a cientos de millas. Y Jerusalén, ya no están en Canaán. Y Jerusalén es una tierra desolada. En Jerusalén no hay nadie, pero todavía está el templo. Ahí está el templo. Y está la presencia. Y un profeta dice algo que ocurrió en ese tiempo en el exilio. Él dice lo siguiente. Él dice que vio, luego la gloria del Señor salió de la entrada del templo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Salió. Hasta ahora hemos visto la gloria de Dios venir a la montaña. Hemos visto a la gloria de Dios venir a la carpa. Hemos visto a la gloria de Dios venir al templo. Pero ahora vemos a la gloria de Dios salir del templo. A esta presencia manifiesta de Dios salir, dice, y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Dice, entonces mientras yo observaba, los querubines volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor, y la gloria de Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos, y la presencia de Dios se va y nadie sabe dónde está. Por años Dios no está. Por años. No está en la montaña, no está en el tabernáculo o en la carpa, no está en el templo. No hay ningún lugar. Dios, missing in action. No hay lugar donde encontrar a Dios. Y pasan años y en estos profetas se empieza a levantar un deseo de esperanza de que va a haber un día en que esa presencia va a regresar. Va a haber un día en que esa presencia va a estar con nosotros. Y dan algunas profecías, dan algunas visiones de cómo va a ser eso. Y tal vez una de las más extrañas está en Ezequiel capítulo 37, donde dice que Israel es como un cementerio, como un valle de huesos secos. Pero Dios les da una promesa. Y esto es lo que dice. Luego me dijo este Dios hablándole a Ezequiel el profeta en el capítulo 37. Hijo de hombre, estos huesos secos representan el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque se habían apartado de Dios. Y están como huesos secos, como huesos sin vida. Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Así se sentían ellos en el exilio. A lo mejor tú te sientes así, pero así se sentían ellos. Pero Dios les da esta promesa. Por lo tanto, profetiza y diles. Esto le dice Dios al profeta. Esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro o del exilio y haré que te levantes. Luego te regresaré a tu tierra, Israel. No van a estar más en exilio, van a regresar a Israel. Y mira lo que promete cuando regresan a Israel. Dice, cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor y pondré mi espíritu en ti. Pondré mi ruaj. Di conmigo ruaj. Tienes que escupir un poquito, si no está mal. Ruaj. Ruaj. Pondré mi ruaj en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado.
Y no solo eso, continúa. Al final de ese capítulo, mira lo que dice. Dice, haré mi hogar entre ellos, entre ustedes. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos nuevamente, el templo va a ser reconstruido para siempre. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Y aquí hay mucho. Pero la versión corta es lo siguiente. Dios les promete, ustedes van a regresar. No están acabados. Ustedes van a regresar a Israel nuevamente. Y cuando regresen, mi presencia regresará también. Ahora, pero Dios lo lleva a otro nivel. Porque les dice que mi presencia regresará, pero no estaré con ustedes, sino estaré en ustedes. Pasan 400 años después de estas profecías. Y nadie encuentra a Dios. El templo lo destruyen y lo reconstruyen nuevamente. Un hombre llamado Herodes, que seguramente has escuchado de él en la historia de Navidad. Es un hombre malo que a veces hace cosas buenas, entre eso reconstruir el templo. Y reconstruye el templo de una manera maravillosa, de una manera increíble. Es más, era una de las maravillas de la antigüedad. Era hermoso. El pueblo de Israel, a pesar de que están oprimidos por Roma, están de regreso en Israel, todos ellos. Y el templo está reconstruido y andan con la esperanza de la presencia. Pero a pesar de que el templo es reconstruido, escúchame bien, no hay ningún récord grabado que digan que la presencia de Dios regresó al templo. Ni en la Biblia, ni en escritos judíos del primer siglo, nadie dice que la presencia de Dios está en el templo. Ellos seguían haciendo sus rituales y la presencia manifiesta de Dios no estaba dentro del templo. Ellos seguían haciendo todo lo que tenían que hacer, como muchas iglesias. Bueno, eso es parte de otro mensaje. Pero la presencia de Dios no estaba ahí. Rehicieron el templo. La presencia de Dios no estaba. Pero tenían la esperanza de lo que Ezequiel dijo algún día se cumpliría. Se va a hacer y se va a cumplir. Y la presencia llegó, pero de una manera inesperada y nadie se dio cuenta. Jesús llegó, estuvo en el templo y no se dieron cuenta.